Y en mi divorcio tengo que hacer todo un cambio. Tengo que mudarme, tengo que renunciar a ciertas cosas, tengo que renunciar a mis perros, a mis gatos. No hay nada al azar, no hay nada equivocado, no escogí mal, no, escogiste bien, hiciste lo que tenías que hacer y estás siguiendo el camino. Para mí no era tan fácil desconectarme anteriormente, pero cuando el sonido del gong llegó a mí, ¡fu! Fue tan fácil sencillamente poder salir del estado en el que estás. Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional. Hola, hola, te damos la bienvenida al Closet Profesional, este podcast en el cual cuestionamos desde el amor esa elección que muchos tomamos a temprana edad, que fue la elección de una carrera profesional. Hoy tengo conmigo a Natalia Montenegro, terapeuta de sonido. Mi querida Nati, súper feliz de grabar contigo este episodio. Yo muy feliz de estar acá contigo, Angélica. Muchas gracias por invitarme a tu podcast, por abrir este espacio para que muchos podamos compartir nuestra experiencia, nuestra vida y poderle dar esa luz a otros que también están buscando ese camino para ser quienes son. Qué lindo. Mi Nati, cuéntanos un poquito a qué te dedicas y cómo llegaste a las terapias del sonido. Bueno, pues lo que yo hago en este momento es dedicarme específicamente al sonido. Em, Hago terapias de sonido con gong, con cuencos, que son instrumentos ancestrales de sanación usados hace muchísimo tiempo en países asiáticos, en Europa. Es un movimiento que está cogiendo cada vez más fuerza. Em, y lo que hago es hacer baños de sonido individuales para sanación individual. Puede ser también en pareja o puede ser grupal. Ese es uno como de mis fuertes, hacer baños de sonido para grupos en eventos espirituales, donde el sonido sea un aporte y un impulso para lo que se esté trabajando. Se puede unir a otras terapias para celebrar eventos como tu cumpleaños, un recibimiento de un alma de un bebé, donde la persona vea que el sonido puede estar, ahí puedo estar yo. Buenísimo. Cuéntanos un poquito cómo fue ese cambio o tal vez esa integración de tu carrera profesional con esto a lo que ahora te dedicas. Bueno, pues yo siempre tuve en mente ayudar a otros. Así que desde pequeña siempre estuve pensando en carreras que tuvieran que ver con la medicina, con el trabajo con otras personas. Y la vida me llevó a estudiar fisioterapia. Así que empiezo yo con ese proceso, pero me di cuenta que yo no quería trabajar desde ahí, desde la clínica. Entonces empiezo como a buscar otras alternativas. em, Empiezo a trabajar en la estética y me di cuenta que ese tampoco era mi camino, como que la vida me iba llevando a otros lugares hasta que me llegó a un proceso de enfermedad. Y en ese proceso de enfermedad me doy cuenta que ya no puedo hacer lo que estaba haciendo antes, porque era muy demandante físicamente y necesitaba todo lo opuesto, que era el reposo. Y eso me hace entrar en un periodo de confusión, en un periodo de presión, de reevaluar absolutamente todo lo que soy, para dónde voy, qué sé hacer. Y entro en un caos mal. Me fui al fondo, pero a veces necesitamos irnos al fondo para entender qué es lo que queremos para poder salir, ¿no? Y renacer. Ujú, total. Y en ese proceso empecé mi crecimiento espiritual, toda esa búsqueda, empiezo a pensar que es posible hacer otras cosas desde otro nivel, la sanación desde otro nivel. Y empiezo con la terapia obsidiana, voy a México y me formo, y empiezo a estudiar un sinnúmero de terapias desde el 2017 hasta el 2022, de diferentes tipos, ¿no? De diferentes corrientes, con péndulos, con gráficos, códigos, sanación con las manos, todo lo que te puedas imaginar, por ahí estuve yo. Ok. Y siempre sentí que algo me hacía falta, como que ir buscando tantas técnicas era en ese afán de llenar algo que todavía no había logrado conseguir, o sea, era un espacio que estaba esperando a una terapia más. Entonces, en el 2022 tengo otra caída, que fue mi divorcio. Y en mi divorcio
tengo que hacer todo un cambio. Tengo que mudarme, tengo que renunciar a ciertas cosas, tengo que renunciar a mis perros, a mis gatos, llevarme otros, irme a vivir sola, y yo nunca había vivido sola, y hacerme cargo de mí. Y entonces empiezo en toda esa búsqueda, encontrarme a mí misma, como que yo sentía que lo que estaba haciendo no me llenaba del todo, seguía con esa sensación de vacío. Y un día, literal, mirando en Instagram, una noche de Ujú. esas que te sientes solo, que estás solo en tu casa, veo un video de alguien que está aquí en Bogotá, que también hace terapias de sonido, mostrando su gong. Yo nunca había visto un gong, aparte de los que tú ves en las películas Ujú. de karate y demás, que le Sí. pegan durísimo. Yo nunca había visto un gong. Cuando veo el gong, yo sentí el llamado. Y las personas que nos dedicamos al sonido, con el gong sobre todo, hablamos sobre ese llamado del gong. Es instantáneo. Así que yo escribo, le pido una sesión, voy al otro día a su sesión. Yo solo quería que tocara el gong, yo no quería que me hablara ni me explicara nada. Yo, Ajá, ajá. toca el gong, solo quiero que lo toques. Y cuando ella toca el gong, yo me voy. ¡Fu! Sen- Para mí no era tan fácil desconectarme anteriormente. Pero cuando el sonido del gong llegó a mí, ¡fu! Fue tan fácil, sencillamente poder salir del estado en el que estás. Y salí completamente convencida de que yo me quería dedicar a la terapia de sonido. Ok, y desde ahí Y comenzaste. desde ahí comencé. Wow. Ese fue mi inicio en el 2022, a finales del 2022, y ha sido todo un cambio para mí. ¿Y tú crees que fue importante justamente haber explorado esas otras terapias? Porque a veces Por nos critican supuesto. mucho como, ay, pero elija algo, decídase por algo, pero esa exploración es importante Yo también, ¿no? pienso que cada paso que hemos dado es importante en nuestras vidas. Muchas veces uno dice, yo por qué estudié lo que estudié si ni siquiera me dedico a eso, ¿no? Pero es que eso te da una información, eso te pone en un lugar específico, eso te hace conocer a una persona, eso te lleva a vivir otra cosa, ¿no? Entonces es como un paso a paso, no lo podemos obviar, es parte del proceso. Y ahí es cuando uno tiene que reconocer que todo lo que está haciendo es importante. No hay nada al azar, no hay Ujú, nada equivocado, no escogí mal, no, escogiste bien, ujú, hiciste lo que tenías que hacer y estás siguiendo el camino ujú. y ya está. Simplemente es aceptar tu proceso evolutivo, que no te tienes que quedar ahí, ¿no? Total. Digamos que eso viene mucho de nuestros ancestros, como que escoges eso y te quedas ahí, trabajas toda la vida ahí, no te mueves y es así, ¿no? No, que no no cambiemos, ¿no? Que la vida no cambie, pero es imposible. Y más cuando estás en el mundo espiritual, todo el tiempo estás en constante movimiento, estás en constante evolución, vienen retos a ti, llegan nuevas personas, llegan nuevos lugares. Esto es continuo. Total. Mi querida Nati, entrando un poquito al tema justamente del sonido, cuéntanos cómo el sonido puede reprogramar nuestras células. Bueno, el sonido es importantísimo. Tiene miles de beneficios. La célula es agua. Nosotros somos agua. El agua es una energía viva. Es una energía que tiene la capacidad de em, absorber información. ¿Qué es el sonido? Cada una de sus frecuencias, información, paquetes de información. Entonces, ¿qué necesita la célula? Nueva información. Información que la ayude a salir del estado en el que está. Si está en un periodo de enfermedad, si está en un periodo de toxicidad, lo que necesita es recibir frecuencias que la ayuden a salir de la frecuencia en la que está vibrando. Ok. Cada célula de tu cuerpo está vibrando en una frecuencia. ¿Qué información envían los pencos? ¿Qué información envía el gong? Frecuencias nuevas, elevadas, que lo que van a hacer es cambiar la frecuencia en la que está vibrando esa célula, que es una frecuencia baja. ¿No? Entonces ahí hay un efecto, que es el efecto de arrastre. Entonces, Ujú. lo que está más elevado va a arrastrar lo más bajo para que suba. Ok. Ese es el efecto general que tiene el sonido, hacer ese efecto de ese arrastre para sacar de esos estados de enfermedad, de desequilibrio a las células.
Entonces es reprogramar la célula, es recordarle cuál es su papel principal en ese sistema en el que está. Incluso cuando estamos en periodos de enfermedad, las células se duermen, entran como en un espacio de hibernación. Entonces hay otras células que están sobrecargadas, haciendo el trabajo de las que están dormidas y las otras no están funcionando tampoco muy bien. Entonces estás en desequilibrio en tus sistemas. ¿Qué hace el sonido? Despierta la célula que está dormida y le recuerda a todas cuál es su papel fundamental en ese órgano para que empiece a hacer lo que tiene que hacer. Hay células que se pierden su rumbo, no saben qué es lo que tienen que hacer. Ok. Y en ese orden de ideas, ¿qué enfermedades podrían ser tratadas a través de terapia de sonido? Cualquiera. Ok. Cualquier desequilibrio. O sea, ¿qué es la enfermedad? Desarmonía, falta de equilibrio, falta de balance, falta de orden. ¿Qué da el sonido? Todas esas características. O sea que cualquier tema emocional, espiritual, físico y mental puede ser trabajado con el sonido. ¿Y tienes algún caso, alguna persona de pronto que haya tenido muy buenos resultados, de pronto el tuyo personal, lo que nos contabas de tu enfermedad? Cuéntanos un Sí, poquito. hay muchas historias de éxito de diferentes temas, sobre todo el tema del dolor. En mis baños de sonido llegan personas con dolores y cuando salen del baño de sonido ya no están con el dolor. ¿Por qué? Porque trabaja a nivel celular, trabaja a nivel de la fibra muscular, relaja, libera em, químicos que modulan el dolor, la inflamación. Ujú, Entonces, muchas cosas están pasando en simultáneo en un baño de sonido, con claro. la vibración. Entonces, Ujú, no solamente estamos sanando a nivel físico, sino que también estamos liberando la emoción que produce ese dolor. Estoy cansada, porque estoy así enferma, ese digamos, cansancio mental también de la carga que representa estar enfermo, y todo lo demás que se va adicionando en tu vida por estar vibrando en esa frecuencia de esos pensamientos, de esa energía de la enfermedad, de ese estado emocional. Entonces, todo como va que te va arrastrando y te va jalando ujú, para abajo, y entonces ahí no estamos hablando solamente del dolor. claro. Estamos haciendo que la persona se sienta bien. Estamos haciendo que la persona se dé cuenta que el dolor no es lo normal, que la enfermedad no es un estado normal y que nos tenemos que resignar y que no hay nada más que hacer. Sí hay Ujú, muchas opciones y hay opciones muy fáciles como ir al sonido y tratar algo de raíz. Muy probablemente no necesites una sola sesión, puede que necesites todo un tratamiento específico para trabajar diferentes temas. claro. Y ahorita que lo dices, justamente que el sonido nos sana, se me viene como una pregunta a la cabeza y es, ¿nos puede enfermar el sonido? Es decir, otro tipo de sonidos. Otro tipo de sonidos, sí, pues son los sonidos cotidianos, ¿no? Si tú Ujú, ves en los países donde hay metro, ¿cómo suena eso? ajá. Los pitos de los carros, la contaminación, no solamente la contaminación auditiva, sino la contaminación visual, todo lo que estás viendo, todo lo que está entrando en tu mente, eso enferma. La Ok. información que tú consumes, de lo que escuchas y de Sí. lo que ves, eso sí que te enferma. Claro, porque muchas veces escuchamos como eso que estás oyendo, ¿no? En la radio, la música y demás, pues no te hace bien, Exacto, pero tiene realmente no información vamos, exacto, no vamos discordante. como exactamente. Ajá. Y como que no vamos realmente a la razón detrás de ese tipo de música, porque no es solamente la letra de las canciones, sino la vibración y la frecuencia de las mismas, ¿no? Todo tiene una influencia en ti, aunque tú no te des cuenta. Eso Ujú, está ahí presente. Solo que tú no te das cuenta de esa información y de lo que eso genera en ti. ¿Cómo te hace pensar esa canción horrible que dice que no puedo ajá, vivir sin ti, que yo no soy nadie? Sí, ay, eso que genera en una persona que no tiene conciencia, por ejemplo. exactamente. Creencias limitantes, seguir pensando que necesita depender de otro. Cuando nosotros estamos en este camino, como que Ujú, ya escuchamos con otros oídos esas informaciones y nos damos cuenta que por ahí no es, ¿no? Que ese tipo de música o ese contenido
no tiene un contenido que te ayude a estar bien, sino que te hace todo lo opuesto. Pero las personas que no estamos en este mundo seguimos, pues siguen yendo hacia esa dirección. ¿No? Y no saben que se están de una u otra manera enfermando, ¿no? A Exacto. nivel físico, emocional, que además emocionalmente, ¿qué repercusión podría tener eso? De todos los estados, la culpa, el dolor, la tristeza, tanta gente que está ahorita pasando por periodos muy fuertes de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico, de insomnio, gente que no entiende qué está haciendo en este planeta, que no tiene sentido de la vida, que tiene la energía muy bajita, que aparte de todo no tiene propósito, no sabe para qué vino, no sabe cuáles son sus fortalezas, no sabe cuáles son sus herramientas, cuáles son sus dones. Es Y un ok, proceso de desconexión muy profundo. total. Nati, ¿cómo uno podría saber que la música que está escuchando lo está enfermando? Yo creo que cuando no tenemos energía, cuando tú te levantas y no tienes ganas de hacer nada, que te cuesta ir al trabajo, te cuesta levantarte, te cuesta atender a tus hijos, te cuesta hasta elegir qué te vas a poner, energía baja. Es Ok. estar en esa desconexión de la realidad, es no poder estar en el presente tampoco, es estar todo el tiempo con pensamientos negativos una y otra vez, una y otra vez. Eso es un ciclo interminable que se alimenta emoción, pensamiento, y cuando tu vida no está funcionando en ciertos aspectos, en más de un área de tu vida, algo está pasando. Lo que pasa es que, repito, cuando no estamos en un proceso de conciencia, sencillamente pensamos que hay algo en el exterior que me ataca. Hay algo en el exterior que está determinando que mi vida tiene que ser así. Ujú. Y yo simplemente soy una víctima de mi realidad y no siento que la pueda cambiar. Simplemente es y no puedo cambiar nada. Entonces el Ujú. sonido nos ayuda a hacer esa transición, nos ayuda a hacer esa conexión, a despertar, a volver a decir, ok, aquí pasa algo y lo puedo transformar y lo puedo transformar fácilmente. El sonido es una herramienta que nos da una fluidez, que nos aporta esa capacidad de conexión interior que no tenemos. Es que si tú no vas adentro, ¿cómo resuelves lo de afuera? Siempre queremos Ujú. resolver en el afuera, en el otro, y desde ahí no, las cosas realmente no cambian, no dan un giro de 360 grados como lo que necesitamos realmente que pase. Ok. Y bueno, digamos que si yo descubro que el sonido, la música que estoy escuchando es la que me está generando cierto tipo de emociones o ciertos estados y demás. Y no solo la música, son las noticias, es la información que consumes de Exacto. Instagram, es la información que consumes de TikTok, estar todo el Ujú. día en X, no sé dónde, metido en ciertas páginas. O sea, todo eso Total. es contaminación de tu mente. Y al final también es auditiva, ¿no? Porque al final en redes Todo, sociales todo tiene sonido, los videos, todo, los todo, podcasts, todo. pues Todo todo. tiene una frecuencia vibratoria. Ajá. Ok. Cada palabra que tú estás leyendo tiene una frecuencia. Total. No importa que tú no la estás oyendo, tiene una frecuencia y esa frecuencia entra en ti. ¿Y cómo podríamos desintoxicarnos? ¿O cuál sería como el primer paso de pronto para las personas que nos están escuchando para poder hacerlo, para poder comenzar a conectar más, ¿no? Bueno, pues yo creo que la conciencia y la autoobservación. O sea, si ya nos están escuchando y saben que todo lo que está a nuestro alrededor puede hacer un impacto en nosotros, pues es empezar a ser consciente de qué es lo que yo escucho. Ese es el primer paso. Si yo no hago esa reflexión, si yo no me autoobservo y no me estoy dando cuenta de qué es de lo que yo me rodeo, de quiénes me rodeo, entonces, Total. porque no es Sí. solamente la información que consumo, sino con quién estoy al lado, ¿Y qué me está qué me diciendo? dice esa persona, Ajá, ¿no? total. Sí, Pues la crítica, aunque la sea la queja. pareja, aunque sea la mamá, ¿qué me está diciendo? Esto sí me aporta, esto no me aporta. Todo eso es un montón de información que todos los días estamos recibiendo, todos los días, y eso causa un impacto muy fuerte. Entonces, yo diría que el primer paso es la autoobservación, es darte cuenta qué es eso que te sobra y que te falta y cómo puedes encontrar eso que te falta. ¿Mm?
Ok, ok. ¿Y cuál sería un segundo paso? El segundo paso es buscar una herramienta que te ayude a salir de ese estado que tú ya identificaste, ¿no? Si tú sabes que estás, si sientes que estás triste, sin propósito, que no tienes energía, que no tienes ganas de hacer nada, que no conectas con tu trabajo, que ahí no quieres estar, pero todos los días te obligas a ir. O sea, esos son un montón de señales que te dicen que estás en el lugar equivocado, que estás en un espacio que no te corresponde, que no estás haciendo lo que realmente viniste a hacer, que ni siquiera estás siendo feliz, Claro, ¿cierto? total. Solo que nos resignamos y nos quedamos ahí atrapados. Entonces, el segundo paso es darse cuenta que te puedes transformar Ajá. y que te puedes transformar apoyándote con una herramienta, con otra persona que te pueda guiar. Ahora hay un sinnúmero de herramientas impresionantes que no tienen que ser solo el sonido, Total. pero el sonido es una forma muy fácil. Claro, sí, claro. Es una forma linda porque siento que es una de esas terapias en las cuales tú solamente recibes, ¿no? Como que te acuestas, un baño de sonidos es eso, al final, recibir la frecuencia vibratoria. Entonces, como que es Exacto, cero invasiva, como que es, ¿no? Perfecta para personas que están muy cansadas, drenadas. también. Pero mira, el sonido es algo que ha estado en nosotros desde que somos bebés. Sí, Incluso claro. antes de nacer ya estamos absorbiendo el sonido del espacio, del vientre de nuestra madre, de lo que nos decían. Ahí está presente el sonido desde siempre. O sea que es una herramienta que es familiar para nosotros. La música, solo con que tú escuches una canción, ya es capaz de transportarte en un segundo a un lugar, con una persona, a un sentimiento, a un pensamiento. El sonido tiene esa capacidad de producir Ujú. cambios muy rápidos en ti. ¿M? Si una canción puede hacer eso, imagínate las frecuencias que emiten estos instrumentos que interpreto, como el gong, los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo, que Total. emiten frecuencias en distintos tipos de hertz que son capaces de hacer cambios estructurales desde la parte, desde el ADN, célula, tejidos, todo lo que eres, tus campos energéticos, tus emociones, tus pensamientos. Y si tú estás vibrando en una frecuencia distinta como llegaste, tu vida va a cambiar. Sí o sí. O sea, aquí no hay lugar a la duda. Claro. Somos vibración. Si mis pensamientos son elevados, si mis emociones son elevadas, lo que yo estoy creando en el afuera viene de allí adentro, no de afuera. Esa es la trampa, ¿no? Creer que todo viene del afuera, que es Dios el que me manda esto, que es el destino, ¿no? Entonces es más fácil para el humano responsabilizar a un tercero, a alguien que está fuera De de lo que le acuerdo. sucede para no responsabilizarse de sí mismo. El sonido te devuelve esa capacidad y te dice, "Ey, vamos adentro. ¿Qué es eso que estás pensando? ¿Qué es eso que estás sintiendo? Ujú. ¿Por qué no retomas tu poder? ¿Por qué no lo transformas? Y te das cuenta que es de aquí para afuera, que eres un proyector de la realidad que vives. Qué lindo. A ti, en tu experiencia, los baños de sonido, puntualmente con gong, ¿podrían llegar a tener algún tipo de contraindicación para ciertas personas o algo así? Sí, tenemos que tener presente las personas que tienen epilepsia, que sufren convulsiones, como el gong hace cambios en el sistema nervioso central, Ujú. podría hacer algún cambio. Nunca me ha pasado, no he escuchado a nadie del gremio que le haya sucedido, pero digamos que cuando tú estudias es una recomendación que te dan, ¿no? Que estas personas no tomen el baño de sonido. Cuando tienes problemas auditivos y tienes aparatos para poder escuchar mejor, Ok. tienes que apagarlos, quitártelos, porque eso puede producir ¿Como sí, interferencia? interferencia y te puede hacer escuchar pitos Ok. que te puedan incomodar. Igual, no necesitas escuchar en el baño de sonido. Eso me parece súper interesante, ¿no? Porque al final es la frecuencia, ni siquiera es el Y propio es la sonido. frecuencia, ¿por qué le llamamos baño de gong o baño de sonido? Porque el gong emite muchísimos tipos de armónicos, muchos tipos de hertz, de frecuencias en distintos tipos de hertz. Y lo que hace
es hacerlo en simultánea, muchas en simultánea. Entonces te empiezan a envolver, te envuelven como si te estuvieran bañando, Ajá, pero al mismo tiempo entran a través de cada una de las terminaciones nerviosas de tu piel. Tenemos millones. O sea claro. que realmente lo Ujú. que estás haciendo es sentir la vibración en ti, en cada célula. Va y te hace un masaje en cada célula, te hace una limpieza en cada célula. Esa energía viva que sabe específicamente dónde tiene que ir. Ay, es que sentí en el baño de sonido que toda la energía se concentró en mi hombro y ahí tengo una lesión. La vibración sabe a dónde tiene que ir. Ok, Entonces es súper lindo ver cómo el sonido simplemente es y actúa y hace lo que tiene que hacer. Tú solamente te acuestas, te recibes y ya, la magia pasa. qué ¿Qué otras lindo. personas no pueden recibir el baño de sonido? Las personas con marcapaso, porque puede alterar la frecuencia del marcapaso. Ok. Y cuando tenemos personas embarazadas, tenemos que tener en cuenta que la persona tiene que estar lo más alejado en la parte más lejana del salón y que todo el baño de sonido tiene que ser en función de la persona que está embarazada. Ujú. Todo se adapta justamente a lo que esa Exacto. persona requiere. Todo lo que necesita y las mejores frecuencias, que no podemos hacer uso de toque muy fuerte, de golpes muy fuertes, porque el bebé está en un medio acuoso. Entonces el bebecito va a sentir demasiado la vibración. Claro. Sí, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Ujú. Porque él está ahí Es en el demasiado líquido, fuerte líquido para el amniótico. bebecito. Ajá, Ujú. claro. Ok. ¿Y Lo los, demás, niños con autismo, por ejemplo, pueden tomarla? digamos que no hay una contraindicación, solo que tenemos que ver el caso del niño. Si el niño es un niño que tiene problemas para confiar, si necesita la presencia de sus papás, digamos que hay que evaluar muchas cosas para poder pensar en hacerle una sesión individual. Ok. Y en ese caso sí sería mejor individual para un niño En con ese esa caso sería condición. mejor individual. Ujú. Ok, ok. Los niños pueden estar presentes, Los animalitos también, los ¿no? Los animales perritos también. reciben también súper lindo las frecuencias. Exactamente. Ellos simplemente se acuestan y reciben y permanecen durante el tiempo que lo necesiten. Ellos son tan sabios que Sí, cuando ya recibieron lo que necesitan, simplemente se mueven y ya se está. van. Y lo he visto con mis gatos, con mis perros. Qué lindo, Sí, qué es muy lindo. bonito. Entonces, Nati, tú te sanaste de la condición que tenías en su momento, también gracias a todas estas terapias. Por supuesto. Fue un paso a paso. Cada terapia me ha aportado la sanación de algún aspecto, de algún tema. Y eso es lo que también siento que abre la puerta a que venga la siguiente técnica y haga lo Ajá, mismo. Y es todo un caminito, ¿no? Como lo decía yo al principio, es como que se va enlazando una cosa con otra. qué Y es parte lindo. de la evolución. Y siento que el sonido ha sido de las terapias que más me ha ayudado a dar saltos. El gong es un aperturador de líneas de tiempo, es un aperturador de potenciales, de la abundancia, de nuevas oportunidades y te ayuda a hacer saltos cuánticos. Así que yo siento que él me ha hecho mover, me ha hecho cambiar, me ha hecho salir. Yo antes con las otras técnicas vivía como muy anónima, Ajá, haciendo mis técnicas de escritorio, virtuales, pero el gong es el que me llega a mover, a cambiar. No, es que ahora tienes que hablar en público. Es que ahora tienes que entender más. Es que ahora tienes que estudiar otra cosa. Es que ahora tienes que planear cómo vas a presentarte delante de la gente. ujú, ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Dónde vamos a caber? De hecho, cuando el gong llega a mi vida, yo vivía en otro apartamento y no cabíamos. Dije, ¿y aquí cómo voy a hacer una sesión de gong? No quepo. Y ujú. el gong, muévete. Nos tenemos que ir a otro espacio. Y cuando llego a ese espacio, el espacio era exactamente lo que yo estaba pensando en mi mente, lo que pedía, donde cupiera el gong, donde me cupieran todas mis cosas, todo estaba perfecto. Cuando la gente llega, dice, wow, ¿qué es este espacio tan lindo? Con esta energía tan Sí, bonita. Y tuviste que adaptar todo. No, así estaba el espacio.
ya era. Hermoso. Entonces el gong te alinea y te ayuda a llegar a esos lugares, a esas experiencias, a esas personas, a todos esos potenciales que ya están ahí para ti. Lo que pasa es que todo es en cuestión de vibración en este universo. Entonces, Ujú. si yo entiendo que ese apartamento vibra en una frecuencia y yo estoy vibrando en otra, ¿qué tengo que hacer? Alinearte. Alinearme a esa Ujú. frecuencia. Solo las frecuencias iguales se encuentran. Claro. Entonces, cuando yo voy a un baño de sonido, hago esos cambios frecuenciales en mí y me alineo a esas nuevas cosas. Siempre que alguien va a un baño de sonido mío me dice, uy, cómo me cambió la vida después, me pasó una cosa, este fulano se fue, fui capaz de decirle adiós a esta otra persona, em, llegó esta oportunidad a mi vida, me fui de viaje, hice X, hice Y, Claro, te porque cambia la transforma frecuencia. tu frecuencia y eso te hace alinear con lo que ya está ahí para ti. Qué lindo. Nati, para quienes de pronto no están relacionados con el gong, ¿cómo lo describirías tú? O sea, aprovechando que estamos en un podcast y que acá solo audio, ¿cómo lo puedes describir tú? Bueno, el gong es un instrumento, visualícenlo como un plato gigante Ajá, sí, metálico total. que está tallado a mano. En mi caso, mi gong es dorado, o sea que parece un sol. Es un sol muy brillante y, y es majestuoso, es magnético. Cuando las personas lo ven, quieren tocarlo, quieren estar cerca a él. Es imponente, es poderoso, Total. Es muy es llamativo. muy llamativo. La gente lo quiere tocar, es que es una cosa como si te hipnotizara. Sí, totalmente, totalmente. Y en las culturas milenarias en Oriente se usaba mucho, pero ¿era puntualmente para eso o era para otros fines? Pues lo que se sabe, y de hecho todavía hay familias que se dedican a hacer los gongs de forma artesanal, Ok. se hacen a mano, es como una tradición. Y hay pueblos en los que todavía sigue siendo muy sagrado y las familias tienen en sus casas los gongs, porque saben que el gong es un armonizador de espacios. Donde hay un gong en una familia, la familia tiene abundancia, tiene paz, tiene amor, si la gente usa el gong para su beneficio, ¿no? No como Ujú. un adorno, porque hay gente que tiene gong como un adorno Ajá, total, total. y tiene gongs majestuosos, pero es un adorno y no lo tocan ni siquiera, ¿no? Allá lo usan, lo tocan, hace parte del cotidiano. ¿M? Y se ha usado siempre. Tú sabes que esas culturas asiáticas nos llevan la delantera en todo lo que tiene que ver con el tema espiritual, con el tema energético, con el tema de lo que no podemos ver en el mundo físico. Así que, pues ellos han utilizado estos instrumentos como parte de ese proceso evolutivo y de sostén energético y de sanación. Hermoso, me encanta. Bueno, Minati, ya para ir finalizando este podcast, te voy a hacer cuatro preguntitas que suelo hacerles a mis invitados. Por Vale. supuesto. Entonces, la primera es un libro que nos recomiendes o película, puede estar relacionado con este tema, que quisieras también recomendarles a los que nos están escuchando, a nuestra audiencia. Un libro, es que hay tantos, de Ok, tantos temas. sí, Porque cuando hacemos terapia de sonido pensamos que solamente son las vibraciones y ya, pero es que hay tanto que te complementa, pero, pero todo lo que tiene que ver con Masaru Emoto a mí me fascina, sí, ¿sí? total. Ver cómo la vibración puede hacer cambios estructurales en la materia, que eso es todo lo que estudia la simática también, que es una rama de la ciencia donde se usan placas, donde ponen arena, ponen ciertas Ajá, frecuencias y eso empieza a ser em, figuras, figuras. que no Ajá, son figuras aleatorias, son las figuras que están en las estructuras de la es naturaleza, geometría sagrada. de la geometría de la naturaleza. Ajá, Entonces, para mí eso es un mundo fascinante, todo lo que tiene que ver con la simática me encanta. Y si tú ves, cuando utilizan no solo la arena,
sino utilizas mezclas de harina con agua y le pones la frecuencia, la, esa mezcla empieza a tomar formas y a moverse. Wow. Entonces ahí te das cuenta cómo em, la frecuencia en la que estás vibrando determina cómo se ve tu cuerpo. Total. Sí. ¿Cómo es tu estructura? O sea, tú tienes una Sí. vibración que te hace ver así como es Angélica. Por eso es que también hay personas que incluso pueden evidenciar cambios en su rostro, en su cuerpo y demás Todo cuando va comienzan a transformándose según la transformar su vibración. vibración y su Claro, tú ves frecuencia. una persona que está vibrando bajita, es una persona que está sin energía, que los ojos están apagados, Sí, su que piel es su piel es opaca. Ajá, opaca, sí. que se ve cansada, con ojeras, que se mueve diferente. Todo está dado por la vibración y poder conectar con esa información es súper bonito. Yo creo que para quienes nos estén escuchando, conectar con la información de Masaru Más remoto. es importantísima para entender cómo estás pensando y cómo eso influye en toda la vibración de tu cuerpo. Cómo estás sintiéndote, eso influye en toda la vibración de tu cuerpo. Súper lindo. Siguiente pregunta. Si tuvieras la oportunidad de cenar con alguien, cualquier persona a la que tú quieras, esté vivo o muerto, ¿con quién sería y por qué? Ay, a mí me encantaría estar con Joe Dispenza. Ay, sí, por favor. Quiero Lo también. tuve aquí muy cerquita, Sí. en Cartagena, en su retiro, pero me encantaría poderme sentar a hablar con él. Sería uno de mis sueños cumplidos. Qué lindo, me encanta. Me uno a ese Nos sueño. vamos las Sí, dos. por favor, invítame. Y bueno, esta pregunta genera ahí como un poquito de emocionalidad. ¿Qué crees que, a ver, vamos a imaginarnos que Natalia, la Natalia que fuiste a tus 7 años, está ingresando por esa puerta que tenemos aquí atrás Ok. y corre hacia ti y te abraza? ¿Qué crees que te diría la niña que fuiste hoy, a la mujer que eres hoy? Wow, qué lindo ejercicio. Yo creo que me diría que somos muy valientes. Cuando yo era pequeña tenía miedo a hablar en público, impresionante, dudaba de mis capacidades. Em, yo no sentía que fuera capaz de muchas cosas, pero creo que esa niña lo que reconocería hoy en mí es que sí podemos hacer un montón de cosas, Ujú. Y que ya las has que, hecho. que ya las hemos hecho, que ya las sabemos hacer, que estamos haciendo lo que nos hace felices, que estamos cumpliendo un propósito que ni siquiera nos imaginamos, pero sobre todo es esa fuerza y esa valentía con la que yo no podía conectar en esa edad, sobre todo. Qué lindo. Bueno, mi Nati, ya para finalizar el podcast, ¿qué le dirías a esas personas que se sienten en un closet profesional, ¿no? Que es como esa estructura que hemos creado a raíz de esa carrera profesional que elegimos, a muy temprana edad además, y que tienen miedo de salir de ahí, como que de pronto están escuchando este podcast y dicen, oiga, yo quisiera estudiar terapia de sonido, pero no, o sea, yo me dedico a la arquitectura, nada que ver, o sea, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué le dirías a esa gente que tiene miedo? Bueno, lo primero es que no se juzgue por tener miedo, que ya están en el primer paso que es la duda. Cuando tú estás en ese proceso de entender que ese no es tu camino, ya hiciste el primer paso. Entonces a veces nos damos muy duro por entrar ahí, ¿no? Porque se nos desordena la vida, entramos como en una especie de caos, pero solamente cuando entramos en esos periodos de caos es cuando reevaluamos hacia dónde vamos. Ese es el primer paso. Así que no se juzgue por entrar en el primer paso. Ya diste el primer paso. Lo siguiente es preguntarte realmente desde el corazón qué quieres hacer, hacia dónde vas, para qué eres bueno, ¿no? No, yo soy bueno escuchando a las personas. Entonces, ¿qué podría hacer que involucre esa capacidad? ¿Qué Ujú. me llama la atención? ¿Con qué vibro? No, es que a mí me encantan los ángeles. Bueno, ¿qué es en el mundo actual todo lo que el mundo de los ángeles significa? Hay sin números de técnicas, reiki angelical, mediunidad, tarot,
es entrar, es darte ese permiso de abrir esa puerta y revisar qué hay ahí, para que tú puedas escoger, porque si no entras ahí, ¿cómo puedes saber qué es? ¿Qué hay ahí para ti y con qué vibras? Y otra cosa es empezar a ver las señales. Siempre el universo te está hablando. Esta es Tu una alma, señal, si están escuchando. si estás escuchando esto es una señal. Claro. Total. Entonces, es escuchar. Porque a veces recibimos las señales, pero no nos damos cuenta. O nos damos cuenta y no hacemos caso. Ujú. Hacemos caso omiso y seguimos igual por estar atrapados en el círculo del pensamiento, la emoción, el miedo. Yo no voy a ser capaz, yo no puedo, esto no es para mí, ¿qué me van a decir? Mi familia va a decir que estoy loca, ¿no? Total. Sí. Es que eso es una de las cosas que más decimos los que estamos acá en este gremio y es, todo el mundo al principio pensaba que estaba loca, Sí, que me iba a sí. morir de hambre, que, bueno, tantas creencias que hay en nuestra familia, pero es también atravesar esas creencias, es escucharte a ti, es conectar con tu corazón, es darte cuenta que tú viniste a algo más que a estar en una oficina sintiéndote miserable. Porque hay gente que estará en una oficina y se siente el más feliz del mundo. Ese es tu lugar, a eso viniste. Maravilloso. Pero sí. si tú estás en un lugar donde no eres feliz, donde no quieres ni llegar, te da pereza levantarte, no quieres estar ni siquiera con la gente que te rodea, ¿ese es tu lugar? No es tu lugar. No hay que resignarse, Qué lindo. hay que ser libre. Libérate de tus propias ataduras, libérate de tus propias creencias. No trates de cumplir las expectativas de nadie. Ahí es cuando te lastimas a ti, cuando te eres infiel a ti mismo. Entonces, poder escucharte a ti es un ejercicio también importante. Y puede que no de un momento a otro sepas qué es lo que vas a hacer. Yo también me demoré en mi proceso. Mientras transitaba todo ese dolor, toda esa angustia, toda la incertidumbre, Ujú. mientras me encontraba a mí misma y mientras vi las señales, cuando ya vi las señales dije, me están mostrando por acá. Y es fluir y seguir las señales. No va a ser un proceso color de rosa, no. No vas a ir por un tapete de terciopelo, no. Cada camino será diferente. Para unas personas será súper fácil, para otras personas traerá muchos retos, muchos cambios. Incluso no te adaptes ni a la pareja que tienes al lado. Incluso eso significa tener que dejar tu vida anterior. Claro. Uf, Y eso es lo que más reto nos causa, la aceptación de los cambios. totalmente. Pero la confianza cumple un papel muy importante aquí. Es confiar en lo que estás sintiendo. Es confiar hacia donde tu corazón te está diciendo que vayas. Y le permitas a tu alma y a ti misma y a tu propia esencia empezar ese camino. Qué lindo, me encanta. Mil gracias, mi Nati, por Muchas todo lo que gracias a compartiste ti. durante este episodio. Nos veremos probablemente en Por algún otro. supuesto, claro que sí. Y Para gracias todos a todos aquellos los que nos escucharon. Sí. Para todos aquellos que estén interesados en la terapia Por de favor. sonido, Ajá. en conocer el gong, en conocer los cuencos de cuarzo, de los cuencos tibetanos y vivir la experiencia de la sanación a través de la vibración, los espero en mi espacio. Y bueno, Y en tus redes. estoy muy agradecida cuéntanos de cómo, estar acá. cómo te encontramos Sí, en redes. me pueden encontrar en Instagram como Natalia Gong Vibrante, G-O-N-G Vibrante. Ahí estoy, ahí pueden ver toda la información. Y bueno, los espero. Angélica, mi muchas Nati, gracias por abrir este espacio. con mucho amor. Y espero que este sea uno de muchos podcasts y yo sea una de muchas personas que puedan estar acá compartiendo sus conocimientos, sus experiencias y ayudándole a otros a salir de ese closet, como lo decías. Muchas gracias. Por supuesto, ese es el propósito. Gracias a ti y gracias a todos. Chao. Deja de limitar tu vida al ámbito laboral y sal del closet profesional.